Buen día, amigos y amigas. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno, a cada una que escucha en esta hora. Continuamos nuestro estudio en el libro de Proverbios, el libro de la sabiduría. Y en este día nos vamos a enfocar en el capítulo 3. Y el título para este tema es ¿Quieres vivir en paz? Si tu respuesta es sí, si realmente quieres vivir en paz, entonces, si has iniciado a mirar este video, a escuchar la palabra de Dios, te ruego que no te vayas y nos sigas acompañando. Y si estás dispuesta a escuchar la palabra de Dios y a ponerlo por obra a tu propia vida, puedes estar segura, que después de este día podrás vivir en paz. Acompáñame. Lee conmigo. Proverbios 3 del 1 al 4 dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Escuchaste qué es lo que dice la palabra de Dios? Hijo mío, hija mía, ya que la palabra es tanto para hombres como mujeres. No te olvides de mi ley, o sea, procuremos no olvidar la ley de Dios. Guarda los mandamientos de Dios, guardemos los mandamientos de Dios, tal y como está escrito en la Biblia. Porque eso dice la palabra de Dios, que alargará nuestros días. ¿Recuerdan lo que recuerdan lo que estudiamos en el tema anterior? Que estábamos hablando de que muchas personas se mueren antes de tiempo, toman decisiones equivocadas, y no es la voluntad de Dios de que ellos mueran antes de tiempo, pero tomaron las decisiones equivocadas, no obedecieron la palabra de Dios, no prestaron cuidado a la palabra de Dios, entonces su vida fue acortado por tomar malas decisiones. Pero en este día Dios nos dice que si tú llevas grabado en tu mente, en tu corazón, la ley, los mandamientos de Dios, y los pones por obra en tu vida, entonces vivirás todos los años que Dios quiso desde que tú naciste o aún antes de que nacieras, que tú vivieras. No se acortarán tus días por cuanto prestas atención a los mandamientos de Dios y los pones por obra en tu vida. Y no solo eso, vivirás en paz mientras vives todos los días que Dios quiere que tú vivas. Pero eso sí, la ley de Dios, los mandamientos de Dios, grábalos en tu mente, en tu corazón y ponlos por obra. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. O sea, la misericordia. La misericordia es, podríamos decir, es una actitud de conceder buena voluntad al necesitado. O sea, una persona necesita amigo, yo soy su amigo. Una persona necesita algún sustento, está en mis manos ayudarle, lo hago. Conceder misericordia a otras personas. Ese debe de ser como la luz más clara que brille en nuestra vida. Y la verdad, o sea, la santa ley de Dios, los mandamientos de Dios. Dice, átalos a tu cuello, escríbelos en la tabla de tu corazón. O sea, en la Biblia el corazón simboliza la mente. Y el cuello simboliza lo más visible
en el ser humano. O sea, en otras palabras quiere decir que lo más visible en ti sea la misericordia y la verdad. Y de esa manera, dice así, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. O sea, como seres humanos, a nadie nos gusta que tengan una mala opinión de nosotros. A nadie nos gusta tener mala fama. A nadie nos gusta tener una mala reputación. Muchos dicen, déjalo que hablen lo que quieran, pero al final, dentro de ellos, les duele que hablen mal de ellos. Pero Dios dice, amigo, amiga que estás escuchando, si prestas atención a la palabra de Dios, su santa ley, sus mandamientos, y lo pones por obra, que la actitud principal en tu vida sea la misericordia y la verdad de Dios, entonces tus vecinos van a hablar bien de ti. Tu familia va a hablar bien de ti. Tus hermanos de la iglesia van a hablar bien de ti. Y lo más importante, Dios tendrá una buena opinión de ti. Si hablaran mal de nosotros por hacer el bien, eso no importa, porque Dios tiene una buena opinión de nosotros. Pero la palabra de Dios dice que habrá una buena opinión para nosotros en la boca de otras personas, y también de parte de Dios habrá una buena opinión hacia nosotros, pero solo si guardamos la ley de Dios, los mandamientos de Dios, y lo ponemos por obra, lo hacemos nuestro estilo de vida, nuestra prioridad por vivir. Entonces tendremos una buena opinión delante de las personas y también delante de Dios. Sigue leyendo conmigo. Proverbios, el capítulo 3, del versículo 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Si después de haber estudiado este libro de Proverbios, amigo, amiga que escuchas, si después de haberlo estudiado junto conmigo, no cambias, no te haces una persona diferente, seas cristiano o no lo seas, cristiana o no, entonces no habrá nada que pueda ayudarte, porque el único que puede ayudar al ser humano es Dios, y si no le das la oportunidad, no habrá quien pueda ayudarte. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, o sea, como dijimos, el corazón en la Biblia simboliza la mente de una persona, o sea, centra tu mente al 100% en Jehová, en su palabra, y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, hoy tienes la opción. La palabra de Dios, que es contraria a lo que tú piensas, o lo que tú piensas. La palabra de Dios para que vivas en paz y tranquilidad. Todos los días que Dios quiere que vivas en este tiempo. Y aún después de esta vida. El día que el Señor venga, serás tomada para su reino, para la eternidad. ¿Quieres eso? ¿O prefieres apoyarte en lo que tú piensas que es correcto? Hacer lo que tú piensas que deberías hacer. Y vivir en conflictos y aflicciones en este mundo. Y en el día que venga el Señor para dar recompensa a los justos, tu única recompensa sea la destrucción en el fuego del infierno. ¿Qué escogerás el día de hoy? No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Como hemos dicho algunas veces estudiando ya los primeros temas que ya hemos compartido, muchos dicen, pero esto no me hará mal. Pero esto es
Quizás sí sea pecado, pero es pequeño. No ofiendo a Dios tanto con esto. No. La palabra de Dios no nos aconseja eso en este día. No seas sabio en tu propia opinión. O sea, no trates de acomodar las cosas conforme a lo que te conviene. Simplemente teme a Jehová y apártate del mal. O sea, como hemos dicho antes, temer a Jehová no es tenerle miedo, es reverenciarle. Y en este día podríamos decir, ser reverente delante de Jehová, apartándote del mal. Porque eso dice el proverbio en el versículo 8, será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. O sea, el bienestar para la vida del hombre está en apoyarse en la palabra de Dios y no tratar de acomodar las cosas conforme a lo que a ti y a mí nos conviene. No. Temer a Jehová, reverenciar a Dios, aceptando su palabra tal y como Él lo da, para obedecerle. Sigue leyendo conmigo. Proverbios 3 del 9 al 12. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Vemos que Dios nos enseña de todo, no solo de una cosa. Honra a Jehová con tus bienes, o sea, con las bendiciones que Dios te da, sea dinero, sea comida, de lo que sea que tú tienes conforme a la bendición de Dios para ti y tú lo compartes de esa manera, también estás honrando a Jehová, ya que dice honra a Jehová con tus bienes. O sea, cuando tú compartes tus bienes, tus bendiciones con otros, estás honrando a Jehová. Y también con las primicias de todos tus frutos. A veces nosotros pensamos, pero lo de los primeros frutos fue antes. Ahora ya no somos agricultores, la mayoría. Pero igual, cuando nosotros nos acostamos a dormir y nos despertamos, ¿para quién son las primeras palabras que salen de nuestra boca? Los primeros frutos de nuestras palabras deberían ser para Dios. Cuando nos levantamos, no debemos pensar primero en el teléfono o en la persona que está cerca de nosotros, sino en Dios. Que para Dios sean nuestras primeras palabras, los primeros frutos de nuestra boca. Dice que cuando las personas honran a Jehová con sus bienes y con las primicias de todos sus frutos, Dios promete que serán llenos sus graneros con abundancia. O sea, el que le da al pobre, como vamos a leer más adelante, no en este capítulo, pero mientras vamos a continuar estudiando el libro de Proverbios, dice que el que da al pobre, a Dios da prestado y Dios le devolverá. Entonces dice que honrar a Jehová con todos tus bienes, cuando usas tus bienes para beneficiar a otro, especialmente. Lo puedes usar también en este tiempo como para beneficiar a la iglesia. Vamos a decir, la iglesia necesita pintar, tienes los medios como hacerlo, compras la pintura, pintas la iglesia necesita sillas, tú lo compras. O sea que con tus bienes procuras de que la casa de Dios esté bien, pero principalmente darle al necesitado. Entonces Dios se encargará de que a ti nunca te haga falta nada. Si no lo has puesto por obra, puedes ponerlo y verás que Dios no miente, sino que cumple su palabra. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. O sea, en este tiempo ni siquiera podemos entender cuándo es una corrección o una disciplina de parte de Dios, ya que
vivimos una vida de libertinaje. Y cuando nos va mal, es porque nosotros mismos caminamos el camino del mal. O sea, sembramos maldad y maldad vamos a cosechar. Pero la palabra de Dios no está hablando de eso. No está hablando de que nosotros vivimos en el mal y por eso nos va mal, sino cuando Dios nos corrige y nos disciplina directamente. Como por ejemplo, cuando vamos a leer la historia de David en el segundo libro de Samuel, vamos a leer que David se equivocó, David pecó, quebrantó el mandamiento de Dios. Y Dios mismo envió al profeta que le diga, ¿sabes qué? Este es el castigo que va a ser para ti. Esa es la corrección y la disciplina de Dios. Entonces, si entendiéramos que realmente viniera corrección y disciplina de parte de Dios para nuestra vida de esa manera, entonces dice que no reneguemos contra Dios. Que no digamos, ya estoy cansado, si vas a hacer esto conmigo, mejor quítame la vida. No. Dice que aceptemos el castigo de Dios, la corrección y la disciplina, porque Dios de esa manera muestra que nos ama. Querido amigo, querida amiga que estás escuchando en este día, imagínate que nosotros tuviéramos un padre como estos que llevan a la tienda a sus hijos. Llegaron a la tienda esta semana. El padre o la madre acaban de recibir un salario. Él le dice, mamá, mamá, papá, papá, quiero esto. Porque el niño insiste, los padres, aunque saben que no es saludable para el niño, para la niña, ahí van. Ese no es ser un buen padre. Ese no es ser una buena madre. Los padres y las madres en este tiempo acostumbran a consentir demasiado a sus hijos. El niño vino de la calle y trajo algo que no le pertenece. Hijo mío, ¿a dónde lo conseguiste? Allá lo busqué botado o me lo regaló tal persona. Ah, está bien, dice la mamá y el papá. Viene otra vez, otra y otra y otra vez, hasta que el niño y la niña se convierten en ladrones y nunca los padres lo supieron. Llegaron a ser adultos, van a parar en la cárcel, ahí es donde los padres se dan cuenta. Ya empiezan a llorar y a lamentar. Pero Dios no es un padre así. Cuando nosotros aceptamos a Dios como nuestro Padre, que Él sea el que dirija nuestra vida, podemos estar seguros que Él nos corregirá y disciplinará. Y aunque a veces parece dura la disciplina de Dios, pero Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Si no fuera así, no tuviéramos oportunidad y quizá ninguno se salvara. Pero gracias a Dios y a su corrección y su disciplina, ahora podemos enmendar nuestro camino y avanzar hacia su reino y la salvación. Sigue leyendo conmigo. Dice en el libro de Proverbios, el capítulo 3, del versículo 13 al 18. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino, más preciosa que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comprar con ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riqueza y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que la hallan. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Esto es lo que dice la palabra de Dios. O sea, en este mundo la mayoría de nosotros nos fatigamos por bienes terrenales, buscamos dinero, buscamos cosas materiales, pero no buscamos sabiduría. Y la palabra de Dios dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. O sea, ¿en dónde vamos a hallar la sabiduría? En la palabra de Dios. Eso es lo que estamos estudiando. Y bienaventurado el hombre que la haya. O sea, bienaventurado el hombre que se deleita en la palabra de Dios,
que se alegra por ponerlo por obra. Bienaventurado ese hombre, dichoso, feliz, y que obtiene la inteligencia. Un hombre sabio, un hombre inteligente, se puede lograr solo conforme a la dirección de Dios, conforme a su palabra. Dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comprar con ella. O sea, Dios nos está diciendo en este día, amigo, amiga que estás escuchando, que si tú te apoyas en la sabiduría conforme a la palabra de Dios, serás una persona inteligente y el valor de tu vida será más que toda la plata de este mundo, todo el dinero que es de este mundo. Serás mejor que el oro fino. Serás más apreciado que las piedras preciosas. Tu valor será más que las piedras preciosas. Y todo lo que cualquiera pudiera desear no se compara con una persona sabia e inteligente. Pero ¿cómo se logra? Solo con Dios y la dirección por medio de su palabra. La largura de días está en su mano derecha, o sea, la sabiduría y la inteligencia ayudan al ser humano a vivir todo el tiempo que Dios quisiera que cada ser humano viva. En su izquierda riquezas y honra, o sea, la riqueza y la honra no viene siendo especial, la riqueza no viene siendo especialmente dinero y cosas así, sino que viene siendo el respeto y también la honra de los demás. Más rica es la persona que tiene buena fama que la persona que tiene tanto dinero. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. ¿Quién no se deleita, quién no se alegra en las buenas decisiones que toma? Cuando mira el bien que le viene por esas buenas decisiones que ha tomado. Yo pienso que todos. Yo sí me alegro cuando me dejo dirigir por la palabra de Dios y así voy tomando buenas decisiones. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados los que lo retienen. O sea, árbol de vida. Cuando hablamos de árbol de vida, pensamos en lo que es el reino de Dios, podríamos decir. Cuando vamos al Apocalipsis, vamos a leer que ahí está el árbol de la vida. Cuando leemos el Génesis, vamos a leer que ahí en el jardín del Edén, en donde Adán y Eva estaban, ahí también se encontraba el árbol de la vida. Entonces, dice que esa persona sabia, que busca la sabiduría de Dios y logra la inteligencia con la sabiduría de Dios, es como ese árbol de vida. O sea, si lo ponemos de forma literal, ¿quién no comería de cierto árbol que sepa que le ayudará a vivir tanto? Así es la sabiduría, así es la inteligencia. Alimentarse espiritualmente de la palabra de Dios, con esa necesidad y la buena gana de obedecer, es extender los días de vida que Dios nos ofrece. Entonces, está por nosotros decidir. Hoy estamos viendo cuánto beneficio hay de la palabra de Dios, de su ley, de sus mandamientos para nuestra vida. Podemos decidir. Pero también dice la palabra de Dios que dichosos son los que lo retienen. O sea, muchas personas piensan que el Espíritu de Dios va y viene. El que da la sabiduría y la inteligencia
es el Espíritu de Dios, por cuanto el Espíritu de Dios nos ayuda a entender lo que leemos y a poner por obra lo que aprendemos. Entonces, si el Espíritu de Dios se aleja de nosotros, perdemos completamente sabiduría e inteligencia, nos quedamos sin nada. Y para poder retenerla, es necesario estar atentos siempre a que nos habla en la mente. O sea, como dice en el Evangelio de Juan, el Espíritu Santo se encarga de enseñarnos y recordarnos la verdad. Pero cuando nosotros nos negamos a obedecer, el Espíritu Santo se aleja. Entonces la palabra de Dios nos dice en este día que dichoso es el que retiene la sabiduría y la inteligencia. O sea, no es de que yo ya me la sé de todas, yo ya hago lo que quiera. No, es retener la sabiduría y la inteligencia. Vivir conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios no solo es para hoy, sino que fue ayer, es hoy, es mañana y todos los días de nuestra vida. Vamos a seguir leyendo. Proverbios 3 del 19 al 26 nos dice así. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y él preservará tu pie de quedar preso. Nos dice claramente Jehová, ¿por qué es tan necesario la sabiduría? Nos da ejemplo. La sabiduría de Jehová es su palabra, o sea, está en la Biblia. Y con esa misma palabra, Dios le ordenó a todo lo que nosotros ahora vemos y llegó a ser. O sea, nos da ejemplo de que en todo lo que es la creación de Dios, es para hacernos ver la sabiduría de Dios. O sea, la sabiduría de Dios, su palabra. Jehová con sabiduría fundó la tierra. O sea, la palabra de Dios es la sabiduría. Su santa ley, sus mandamientos. Por su palabra, por la palabra de Dios, fueron creados la tierra, afirmó los cielos con la inteligencia. O sea, en todo esto nos da a entender que tenemos necesidad de la palabra de Dios. Porque es por la palabra de Dios que existe la tierra. Por la palabra de Dios que los cielos son firmes en su lugar. Con su ciencia, con su conocimiento, la misma palabra de Dios, fueron divididos los abismos
y destilan rocío del cielo. Y por eso dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, y guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. O sea, estamos escuchando de la palabra de Dios claramente. Por la palabra de Dios fueron formados la tierra. Por la palabra de Dios los cielos fueron afirmados. Por la palabra de Dios fue todo ordenado, los cielos, la tierra, y por esa misma palabra recibimos lluvia a su tiempo. Y vamos a despreciar la palabra de Dios. Grandes cosas maravillosas fueron hechas por la palabra de Dios. ¿Por qué despreciaríamos la palabra de Dios en este día? Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás, y tu sueño será grato. Las personas que aceptan la sabiduría, la inteligencia de Dios, su palabra, son personas que duermen tranquilos, no viven con miedo. Llegan a su cama, hablan con Dios en oración, se acuestan y duermen tranquilos. Los que buscan la sabiduría y la inteligencia de Dios, guardando su ley, sus mandamientos. Pero hay diferencia. Hay otros que se quejan que hasta ni dormir pueden, que oyeron un golpe en su puerta, en su ventana, que algo andaba haciendo un ruido por allá medio extraño a la medianoche. Ni siquiera pueden dormir tranquilos, porque desprecian la palabra de Dios, desprecian la ley, los mandamientos de Dios, no lo quieren poner por obra en sus vidas. No tendrás pavor, no tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. O sea, no tendrás temor de pavor repentino, o sea, no tendrás miedo que de repente seas arruinado. Y también dice que tampoco tendrás miedo cuando los impíos sufran el castigo. Veámoslo de esta manera. Dicen, viene un huracán para Belice o para el país en donde vivas. ¿Debo tener miedo yo porque el huracán viene para Belice? ¿Sabes por qué ese huracán estaría viniendo? Por causa del pecado, de la maldad que hay en el país. Y si yo me dejo guiar por la ley y los mandamientos de Dios, busco la sabiduría, la inteligencia que Dios nos da por medio de su ley y sus mandamientos, ¿debo temer a eso? Dios dice que no. Sin embargo, hay muchas personas que aún cuando van a la iglesia tienen miedo. Quiero decirte, hermano, hermana, si tienes miedo por desastres naturales que vienen en forma de castigo para los pecadores, entonces necesitas humillarte más a Dios, porque el miedo prueba de que no estás bien con Dios. Dios dice que cuando escojamos su santa ley y sus mandamientos para ponerlo por obra, cuando no procuremos hacer nuestra propia voluntad sino la de Él, vamos a andar tranquilos y confiados, aun cuando desastres naturales, catástrofes, azoten el lugar en donde andamos. Porque será simplemente castigo para los impíos y no para nosotros si somos fiel a Dios. Ya para ir terminando, del versículo 30 al 35 dice: no tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio.
amigo, amiga que estás escuchando, hermano, hermana, miremoslo de esta manera. Hay un dicho por ahí que dice, no sudes calentura de otros. Dios nos dice, no te metas en ningún pleito que no tenga que ver contigo. Y aun cuando el pleito tenga que ver con nosotros, nuestro Señor Jesús dice, si te hieren en la mejilla derecha, dale también la izquierda. Ese no quiere dar a entender realmente que nos vamos a quedar en un lugar hasta ser golpeados, pero sí quiere dar a entender que debemos practicar la humildad y apartarnos del mal, como Dios nos aconseja en este día. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho ningún agravio. No hay necesidad de hablar mal del vecino, del hermano, del amigo, solo porque otro habla mal de esa persona. No hay necesidad de hacerle mal a otro, solo porque tiene problemas con otra persona a quien tú conoces. No te metas en pleitos que no son tuyos. Y aun si alguien te buscara problemas, apártate del mal. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. A veces, aún personas que van a la iglesia, dicen, ¿por qué esos que se dedican al mal prosperan y nosotros no prosperamos? Dios dice, no envidies lo que tiene el injusto. Confórmate con la bendición de Dios en tu vida. Nunca te preguntes por qué los injustos prosperan y los justos escasamente avanzan en la vida. Preguntas así, no te lo harás con inteligencia, con sabiduría. Dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con el justo. O sea, en otras palabras, Dios desprecia a los que hacen maldad, pero Dios se considera el mejor amigo de la persona que practica la justicia. ¿Estás entendiendo? ¿Te das cuenta que vale la pena guardar la ley de Dios, los mandamientos de Dios? Buscar la sabiduría y la inteligencia en Dios. Dejar nuestras propias opiniones y apoyarnos en la palabra de Dios. ¿Te das cuenta que realmente vale la pena? Dios dice que Él desprecia a los que viven conforme a su propia opinión, los que escogen el mal de este mundo, a los impíos, a los obradores de maldad. Dios los desprecia. Pero Dios se convierte en su mejor amigo de aquel que escoge la ley de Dios, los mandamientos de Dios, y los pone por obra. La pregunta para ti sería, amigo, amiga que estás escuchando, hermano, hermana, ¿qué prefieres? ¿Ser despreciado por Dios o ser el íntima amigo, amiga de Dios? Está en ti escoger en este día. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. O sea, no te pongas a pensar en cuánto tiene el impío, porque todo lo tiene con maldición. A él le va mal, él sufre. Hay muchas personas que obran maldad y andan enfermos y nadie lo sabe. De repente se mueren. ¿De qué se murió? Ahí sale de qué se murió la persona. Mientras hay otros que vivieron envidiando a esos impíos. Qué mal fue sus muertes. Pero Dios dice que no lo hagas. Porque Dios desprecia al que obra maldad. Pero es cercano al que hace el bien. Maldición hay para esas personas que obran maldad, que desprecian la ley, los mandamientos de Dios. Pero Él siempre bendice a los justos.
a los que obran conforme a la palabra de Dios, su santa ley y sus mandamientos. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. O sea, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que viven haciendo maldad, la maldad caerá sobre sus propias cabezas. Pero los que viven haciendo el bien recibirán recompensa de parte de Dios. Andarán en gracia siempre delante de la presencia de Dios. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. O sea, los sabios serán apreciados siempre por todos, pero los necios, los que desprecian la sabiduría de Dios, también serán despreciados por todos. Querido amigo, querida amiga que has escuchado en este día, que me has acompañado mientras hemos estudiado el capítulo 3 del Proverbio. A mí me ha servido demasiado. Me ha acercado más a Dios. Y espero que a ti, hermano, hermana, amigo, amiga, también te acerque más a Dios. Ya ves que primordial para nuestra vida debe ser la palabra de Dios, su santa ley y sus mandamientos. Así seremos personas sabias e inteligentes. No nos apoyaremos en nuestra propia opinión, sino en la palabra de Dios. Viviremos haciendo el bien a nuestra vida como también a las demás personas. Tendremos buena opinión aquí en la tierra y también en el cielo, delante de los hombres y también de Dios. Dios guardará nuestra vida. En esta tierra viviremos todos los días que deberíamos vivir. Y en el día de la recompensa seremos tomados para el reino de Dios, para la eternidad. Así es que, hermano, hermana, si tu camino anda mal, hoy puedes corregirlo. Amigo, amiga, si andas en el camino de tus propias decisiones, te aconsejas a ti mismo, a ti misma, dejándote guiar por tu mente. Hoy Dios te invita a aceptarlo, a que vivas tranquilo, tranquila, confiado, confiada, porque hoy aceptas la ley y los mandamientos de Dios para dirigir tu vida, la sabiduría y la inteligencia. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para la vida de cada uno, cada una que ha escuchado en este día. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno, con cada una que ha escuchado en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Les deseamos un feliz día y gracias por su tiempo.